Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas Muy tardes. buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Jorge, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Qué tardes. lindo encontrar tantas caras conocidas, comprometidas con el diálogo interreligioso. Buenas tardes. Shalom, Braja, Rabi, Damián. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al inicio de este ciclo de... Alejandra, estás muteada, ¿eh? Sí, estás muteada. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida. En este momento estamos inaugurando este nuevo ciclo de charlas federales, que ya lo hicimos con Damián en el 2024, en el 2025 tuvimos otras experiencias, y en esta oportunidad es de diálogo interreligioso, donde se sumó a la organización y que está impulsando principalmente esta iniciativa la Dirección de Cultos de la Jefatura de Asesores del Gobernador, porque, bueno, estamos viendo la necesidad de convocar a las distintas fe que hay que habitan en nuestro territorio y a nivel federal, sobre la reflexión, sobre este escudo y red que hay que formar en estos momentos de agenda social urgente. En principio les cuento que desde la Subsecretaría de Asuntos Internacionales e Interjurisdiccionales estamos impulsando estas charlas federales, como les decía, desde el 2024, y la idea es un momento de charla, de compartir, de debate sobre distintos temas que atañen a las necesidades de todo el recorrido de nuestro territorio nacional, pero claramente nosotros tenemos una representación provincial desde donde impulsamos este debate con un federalismo cooperativo para formar una patria, y en este contexto y en este momento en particular, en lo colectivo, ¿no? La fe, lo colectivo, los valores humanos, de la empatía, la solidaridad, el movimiento colectivo, el pensar juntos. Así que simplemente les doy la bienvenida desde la Subsecretaría. Esta iniciativa, como les dije, también la acompaña la Escuela de Gobierno, y le voy a dar la palabra a Damián Ledesma, que es el director provincial de Asuntos Interjurisdiccionales, que nos acompaña y va a continuar con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer poder estar dando comienzo a este primer ciclo de diálogo interreligioso, que pretendemos que cada vez sea más federal. Van a haber diferentes encuentros. Este es el primero, vinculado a la agenda social urgente, vinculado a la discusión sobre lo que no puede esperar en la Argentina de hoy, pero los que siguen van a estar vinculados con juventudes, también con la cuestión del medio ambiente, y por último, todo el trabajo de las diferentes religiones vinculados a salud mental y adicciones. Esperamos también concluir este ciclo con un encuentro presencial, que nuestro director de culto, Juano, que va a estar al cierre de este encuentro, puede llegar a comentar un poquito mejor. Agradecer no solamente a las áreas de la provincia de Buenos Aires que se han movilizado para que esto pueda suceder, sino a todas las personas que se han conectado desde cada uno de las más de 17 provincias argentinas que están aquí representadas en ustedes, a los oradores y oradoras, que ahora Pilar, que es la moderadora de esta charla, la va a ir presentando uno por uno para que todos sepamos bien quiénes son. Seguramente varios ya los conocen, pero si no, se lo va a presentar hoy mejor. A las personas también que vienen haciendo un trabajo, las personas que hoy van a venir a hablar, vienen haciendo un trabajo muy importante. Alejandra hablaba de los valores, y nosotros consideramos que en este momento donde la crueldad está tan de moda, como decía un escritor hace muy poquito, nosotros queremos ponerle esperanzas, no solamente de la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también con habilitar espacios de reflexión que ya existen, pero quizás
ensancharlos y también generar voz y micrófonos para todos aquellos que hacen un trabajo silencioso, que no salen en los medios, pero que sí se están poniendo al hombro la agenda social de millones de argentinos que hoy la vienen pasando muy mal. Frente a este escenario de indiferencia, de crueldad, es necesario también construir una nueva convivencia democrática y es por eso también que generamos estos espacios de reflexiones, que muchas cosas son tomadas por la gestión, pero también escuchar y que haya diferentes credos que puedan convivir armónicamente, buscar una democracia que nos incluya a todos también es muy saludable para la ética, para la moralidad y también para el afianzamiento de nuestra democracia. Así que a continuación vamos a estar pasando un video de bienvenida que lo hace Cristina Vera Rodríguez, que es la jefa asesora de nuestro gobernador Axel Kicillof, que es la persona que tiene a cargo el área de culto de la provincia. Y luego de eso ya Pilar, la moderadora, arranca con la charla. Buenos días a todas y a todos. Acá desde General Belgrano no puedo estar hoy con ustedes en este seminario Senderos de Esperanza, de este camino interreligioso federal que empezamos a transitar juntos. El gobernador Axel Kicillof nos pide constantemente construir espacios que permitan la cultura del encuentro. En la provincia de Buenos Aires, desde los 135 distritos, construimos espacios de encuentro y de diálogo como este, y es por eso que para nosotros este seminario es tan especial, porque es un lugar donde podemos expresar nuestra diversidad, nuestra fe, nuestra esperanza, pero por sobre todas las cosas, la construcción positiva de un diálogo que nos permita construir futuro. Les deseo lo mejor en este curso que se inicia entre el Ministerio de Gobierno, la Jefatura de Asesores, especialmente la Dirección Provincial de Culto, a Juan Torreiro y a todo el equipo que hace posible este encuentro. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a todos, bueno, gracias a las palabras de la ministra. Si les parece bien, damos entonces inicio a este encuentro. Dentro de este ciclo Un Sendero de Esperanza, vamos a contar con 5 oradores y oradoras. Lo que vamos a hacer ahora, voy a primero nombrar los expositores tal cual ustedes los vieron en los flyers de difusión, y antes de darle la palabra a cada uno de ellos, voy a contar brevemente algunos datos biográficos. Vamos a contar con unos 10-15 minutos de cada orador, y al final va a abrirse un espacio para consultas, intervenciones y demás. Si mientras algún orador está hablando, ustedes quieren comentar, pueden hacerlo por el chat. Por favor, no prendan los micrófonos, así no hay interferencias. Y vamos a recuperar las preguntas del chat hacia el final, donde también Juan va a decir unas palabras. Hoy vamos a contar entonces con el padre Leonardo Silio, de la diócesis de Merlo Moreno, de la provincia de Buenos Aires, con fray Ramiro de la Serna, de la Orden Franciscana, que se encuentra en este momento en la provincia de Salta, con el rabino Damián Caro, de la comunidad judía Natán Gesán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la pastora Paula Fogel, de la Iglesia Luterana del Río de la Plata, también que se encuentra trabajando en la provincia de Buenos Aires, y con el pastor Oscar Mautisi, de la Iglesia Ministerio Cristiano Jesús Rey, de San Martín, provincia de Buenos Aires. Empezamos nuestra primera exposición con el padre Leonardo Silio, como les decía, de la diócesis de Merlo Moreno. Es sacerdote de la diócesis, integrante del equipo de curas villeros y barrios populares de Argentina. Actualmente es párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, de la diócesis de Merlo Moreno, y párroco de la parroquia San Martín de Porres de Moreno Sur. Es coordinador nacional de la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina y referente de los Hogares de Cristo de la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Creo que tiene el padre una presentación, así que si podemos también ponerla y le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a este hermoso ciclo, digamos, de conferencias, de charlas, para seguir reflexionando, para seguir soñando juntos, ¿no? Bueno, un poco el eje del encuentro es los aportes, ¿no?, que podemos hacer desde las realidades del trabajo en la fe de cada uno de las religiones que hoy estamos acá representadas. Yo me voy a centrar puntualmente como aporte
Ustedes saben que el Papa León el 25 de mayo publicó una nueva encíclica, Magnifica Humanitas, donde me parece que de algún modo podemos poner en palabras del Papa la realidad que hoy también tenemos que enfrentar, digamos, como iglesia, como sociedad, como mundo, ¿no? Pero antes de esto, yo quiero hacer referencia a algo muy importante. El 4 de febrero del año 2019, el Papa Francisco firmó, junto con el imán, el gran imán Al-Azhar, un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, ¿no? Ese fue un gran hito histórico a nivel mundial, no solamente a nivel iglesia, sino a nivel ecuménico, lo que estamos también nosotros hoy abordando desde estos encuentros, porque ese documento abrió una discusión, un debate muy grande y muy hermoso, que es lo que conocemos como la fraternidad universal, ¿no? Esa fraternidad universal que después se concreta en el año 2020 con la gran encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? Donde hermanos todos. En ese contexto de ese documento y Fratelli Tutti llega a manos del Papa León, primero su nombre, ¿no? Recuerden que el Papa León XIII fue el iniciador de la doctrina social de la Iglesia, allá por la época de la Revolución Industrial, y el Papa León justamente toma ese nombre, como León XIV, por la nueva revolución, ¿no?, que hoy vivimos, sobre todo en lo que es la inteligencia artificial. Y ahí, en esta encíclica Magnifica Humanitas, el Papa León comienza diciendo esto que tenemos acá en la pantalla y que me parece que nos puede servir mucho como aporte de la fe en estos tiempos que vivimos, ¿no? La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva, dice el Papa León. O levantar una torre de Babel, o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. La torre de Babel, con respecto de mi hermano Damián, después si me equivoco la Torá, él podrá corregirme, es esa torre que el pueblo quiso edificar, ¿no? Hablaban todos el mismo idioma y querían edificar una torre para llegar al cielo. Pero Dios les cambió el idioma, porque todos hablaban mi idioma, y los dispersó por todos lados, ¿no? Por eso el Papa León nos propone esto. ¿Qué queremos? Esa torre de Babel de la soberbia, del individualismo, del sálvese quien pueda, donde todos crecemos para arriba, o más bien edificar una ciudad de Dios, donde toda la humanidad podemos habitar juntos, ¿no? Este sueño de Francisco de la fraternidad universal, ¿no? Y hoy creo que nos enfrentamos frente a este gran dilema, ¿no? La sociedad individualista, la sociedad del sálvese quien pueda, la sociedad donde pareciera que cada uno anda en la suya, ¿no? Y desde la fe, cómo vamos aportando día a día que esa humanidad nos lleva al fracaso, no nos lleva a una sana convivencia, no nos lleva a armar esa comunidad que tanto soñamos y que tanto deseamos para caminar juntos, para luchar juntos. Y creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos como iglesia, digamos, ¿no? Como comunidades de fe, ¿no? Donde el gran aporte que hoy desde la fe, digamos, frente a esta sociedad individualista podemos hacer es la comunidad, ¿no? La comunidad que une, la comunidad que reúne, ¿no? Yo recuerdo, mis abuelos son inmigrantes italianos, y lo que los unía cuando llegaron a la Argentina, digamos, que hablaban otro idioma y que nadie entendía, era la fe, ¿no? La fe los unía, ¿no? La devoción por ese santo, la fiesta de ese pueblo, ¿no? Y los unía la fe los hacía la comunidad, y esa comunidad es la que podía luchar y la que podía construir la sociedad en donde hoy muchos vivimos, que fue cimiento de estos hermanos y hermanas nuestras de hace tantos años que vinieron a habitar nuestras tierras. Yo creo que esa comunidad es lo que hoy estamos invitados desde la fe a aportar fuertemente. Y cuando digo aportar fuertemente, porque es el camino justamente a encontrar, ¿no?, aquellos espacios donde cada uno puede
salir de ese sálvese quien pueda y poder juntos pensar y soñar un proyecto distinto. Dice el Papa León, un poquitito más ahí hacia abajo, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En Jesucristo esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer en plenitud. Eso es la comunidad nos hace crecer en plenitud. El camino de Jesús, el camino del cristianismo, el camino de cada una de las religiones nos hace crecer en plenitud, nos plenifica, nos dignifica. Si pasamos a la otra diapositiva, son 2 nada más porque tengo 10 minutos, más adelante, en el número 186, el Papa León toma algo muy lindo de Pablo VI, que es la civilización del amor. En esta época, marcada por la Guerra Fría, la carrera de todos los armamentos, el desequilibrio económico, Pablo VI habla de la civilización del amor. Y la civilización del amor no como una utopía, sino como algo realizable, exigente, ¿no? Amar es algo exigente, digamos, ¿no? Yo siempre digo, no es el amor de la telenovela, ¿no? Que siempre termina lindo, ¿no? Se terminan enamorando, se terminan casando, siempre termina lindo. Bueno, el amor de la civilización del amor es el amor exigente, el amor que se convierte, dice León, en principio de organización de la vida económica, política y cultural. Nos atraviesa todo, todo. Y esta es la fuerza que debemos recuperar. Esta es la fuerza que debemos como comunidad recuperar y aportar a este mundo, a esta sociedad que se va fragmentando, que se va individualizando, que se va en sálvese quien pueda, y también, lo decía creo que alguno antes cuando empezaba, se va haciendo cada vez más cruel, ¿no? Una sociedad donde cada vez la crueldad se ve más a flor de piel, con más fuerza, en medio de un mundo de guerra, la civilización del amor, como una exigencia de cada uno de nosotros, que se hace en la comunidad, que se hace en esa fraternidad universal, es cuando podemos aportarlo desde una comunidad de fe. León recuerda la encíclica de Fratelli Tutti, donde Francisco dice, solo este amor social capaz de convertirse en cultura y norma puede generar un orden internacional, estable, transformando la convivencia de simple coexistencia armada en comunidad de destino. Precioso, ¿no? Transformando la convivencia de simple consistencia, de que somos vecinos, porque no me queda otra que ser vecino tuyo, ¿sí? Aunque me caes mal, transformándola en una comunidad de destino, una comunidad de proyecto, una comunidad que sueña, una comunidad que se embarca en la misma barca para un mismo proyecto común. Creo que eso es el aporte más hermoso frente a todo lo contrario que hoy nuestra sociedad está viviendo, es el aporte más hermoso que podemos hacer desde la fe, ¿no? Poder aportar la comunidad, poder aportar los valores que esa comunidad empieza a construir juntos, empieza a sembrar juntos, valores de unidad, valores de fraternidad, valores de justicia, valores culturales, valores económicos, ¿no? Todo tipo de valores se puede construir desde esa comunidad. Por eso creo que estas comunidades de fe son justamente lo contrario, ¿no? A lo que muchas veces vivimos en nuestros barrios. Armar la comunidad de fe, armar esa comunidad que acompaña la vida del barrio, la vida de nuestros vecinos, nuestras vecinas, o en los lugares donde estemos, creo que es lo más hermoso que podemos aportar hoy. Y seguir soñando esta fraternidad universal que el Papa Francisco soñó, donde todos seamos hermanos, donde todos tengamos la misma dignidad en el lugar donde vivimos, que es un poco lo que también el Papa León retoma en esta encíclica de esta magnífica humanidad, ¿no? No destruir la humanidad en la que vivimos, sino al contrario, poder seguir elevándola y que todo lo que surja del mundo, la ciencia, la tecnología, sea para hacer crecer esa humanidad, hacer crecer esa comunidad que se instala en cada uno de nuestros espacios. No sé si este es mi aporte, lo que quería compartirles un poco
desde mi experiencia, digamos, de trabajo comunitario en nuestros barrios, el aporte del trabajo que venimos haciendo también con los hogares de Cristo. Los hogares de Cristo son espacios donde los diferentes chicos y chicas que están en situación de calle, que están con problemática de consumo, los invitamos a vivir en nuestra comunidad, los invitamos a habitar nuestras comunidades, ¿no? Porque creemos que lo que ese chico y esa chica que está en la calle, que está tirado en un cajero, que está tirado en un hospital, lo que necesita, lo primero que necesita, es el abrazo de una familia, de una comunidad que lo reciba. Es el abrazo de hermanos y hermanos, de hermanas y hermanos nuestros, que están preparados para recibirlo, desde una mamá, desde un papá, desde un vecino, desde una catequista, todos lo recibimos, y eso es lo que lo salva. Después viene todo el resto, pero lo primero siempre es la comunidad que recibe, la comunidad que abraza, la comunidad que le da un lugar de pertenencia y donde él puede soñar una vida distinta, una vida que no era la que llevaba a la calle, no era la que llevaba con el consumo, sino una vida donde sus sueños comienzan de a poquitito a hacerse realidad. Y esa es la civilización del amor también que nos hablaba Pablo VI y que nos recuerda el Papa León, ¿no? Esa civilización del amor que no sea una utopía, sino que sea un hecho concreto. Y un chico que sale de esos lugares y que vive en un lugar, la lucha todos los días para construir ese amor. Todos los días la lucha. Pero con la comunidad el camino se hace más ligero, se hace más liviano, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escuchar y espero que sirva el aporte que podemos traer en esta discusión que están haciendo. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a quienes se están sumando ahora. Seguimos con el orden que aparecía en el flyer. Para quienes se sumaron ahora también, recuerden que pueden hacer comentarios o preguntas por el chat, y eso después se van a recuperar para la discusión al final de que hablen todos los oradores. Seguimos entonces con Fray Ramiro de la Serna, de la Orden Franciscana, que se encuentra en este momento desde la provincia de Salta, manteniendo este federalismo del que hablábamos al principio. Es hermano y sacerdote franciscano, ingresó a la Orden en 1979 y ocupó cargos en la formación de los candidatos a la vida religiosa como encargado de la etapa de teología superior de todos los franciscanos de su jurisdicción, en la provincia de San Francisco Solano, en Argentina. Vivió muchos años en Ciudadela, Fuerte Apache, Barrio Ejército de los Andes, en Moreno, Lomas de Mariló y Fundación Franciscana. Actualmente es el superior del Centro Misionero Franciscano, que atiende a más de 100 comunidades originarias en el norte de Salta y las parroquias de Aguaray y Santa Victoria Este. Padre, no sé si está por ahí, ya. Sí, acá estoy. Acá estoy. Perfecto. Cualquier cosa, cuando lleguemos a los 15 le aviso, pero si seguimos bien. Estoy poniendo un temporizador que me va a avisar a los 10, así que vamos perfecto. a ver si logro hacerle caso al temporizador. Muchas gracias. Primero, buenas tardes, shalom a todos, paz, como diríamos, como el bien supremo que esperamos y que deseamos, ¿no? Yo me quiero detener brevemente en 2 o 3 elementos, ¿no? Estamos arrollados por una ola mundial que promueve la exclusión, la indiferencia, una ola mundial que procede discursos de odio, una ola mundial que procede, que promueve, ¿no? No solamente el sálvese quien pueda, sino el otro no me importa. No solamente que me salvo yo, sino que el otro no me importa y no me tiene que importar. Porque en el salvarme yo, el otro es absolutamente desechado y excluido. Frente a esta ola de discursos de odio, que la Argentina también lo está viviendo de manera especial, frente a esta ola de estos discursos que van creando mentalidades y actitudes, porque el discurso no es indiferente, no es inocente, el discurso crea actitudes, el discurso crea conceptualidades, y el discurso después crea modos de vincularnos y de acercarnos. Frente a esta ola creo que nos toca a las iglesias, a todas las iglesias, como crear redes de contención que le digan a nuestros fieles que tenemos que contener a los hermanos que se caen, a los hermanos que los arrojan al abismo y al vacío en estas redes de muerte, ¿no? Me parece que es una tarea donde las iglesias no nos podemos correr, y es una tarea donde las iglesias
tenemos que tener una actitud de profundo avance, de profunda concientización de nuestros feligreses, de nuestras congregaciones, de nuestros hermanos y hermanas que participan y que buscamos juntos, ¿no? No puede haber un Dios que deseche, no creemos, creo que ninguno, en un Dios que odie, en un Dios que deseche, en un Dios que margine. Entonces, desde nuestra propia fe, quizás un poco como decía Leonardo al principio, esta fe que unió a los hombres y mujeres aún en la migración y en los momentos más difíciles, desde nuestra fe tenemos que generar una red que pueda contener, que pueda frenar y que pueda transformar todo este movimiento. Y acá yo me quiero detener en 2 o 3 elementos. Nuestros obispos católicos en Argentina dijeron hace muy poco que cuando el Estado desaparece, el narcotráfico avanza. Yo estoy a 20 kilómetros de la frontera de Bolivia, en el norte profundo de Salta, en la Salta, si quieren, olvidada, en el norte olvidado, de muchas comunidades originarias, pueblos Huichí, Abaguaraní, pueblos Chané, bueno, una amplia variedad de pueblos originarios, donde a la ausencia del trabajo, porque aquí no hay fábricas, ante la legislación modificada y la legislación también olvidada, de que un joven o un hombre puede trabajar 8 horas diarias y se le paga 14.000 pesos, ¿no?, en la construcción, o un joven que trabaja en un negocio no gana más de 16.000 pesos la hora diaria, pagando 5.000 pesos de transporte para poder llegar hasta su lugar de trabajo. O sea, un joven que trabaja los 30 días de la semana, 8 horas diarias, se lleva a su casa 300.000 pesos, ¿no? Hablaba el otro día con una señora de un paraje de Caraparí, que su marido usa su motito para ahorrar pasaje y todo, es auxiliar de la construcción, una construcción que está frenada en estos momentos, y gana 14.000 pesos el día, 8 horas de trabajo como auxiliar de la construcción. O sea, frente a esta realidad de ausencia de trabajo, frente a esta realidad de ausencia del Estado, lo más simple frente al hambre de tus hijos es siempre la tentación de la droga. Y nos encontramos con muchísimas familias que en honestidad profunda, gente acostumbrada a vivir de su trabajo, gente acostumbrada a vivir desde lo simple y ordinario de la vida, comienzan a vender droga que consiguen en Bolivia facilísimamente, que en el abanico de los pasos clandestinos a 50 metros de los controles de gendarmería pueden pasar con inmensa libertad y a veces con inmensa complicidad, ¿no? Frente a todo esto, lo más fácil es llenar de sustancia, pasta base de pésima calidad nuestras comunidades. Si nosotros nos encontramos con una cantidad de jóvenes indígenas que ya son olvidados por ser indígenas, son olvidados por estar en el norte profundo de la Argentina, son olvidados por ser pobres, nos encontramos con jóvenes en situación de consumo que no tienen redes posibles de contención. El fin de semana pasado hicimos un encuentro de los hogares de Cristo, que nosotros también trabajamos mucho con ellos, de jóvenes indígenas. Participaron más de 100 jóvenes de los hogares de Cristo de aquí del norte, solamente jóvenes indígenas, ¿no? Hicimos un encuentro regional de jóvenes indígenas en situación de consumo. Bueno, yo creo que ahí el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium y en el discurso a los movimientos sociales que hizo en Santa Cruz de las Sierras, en Bolivia, da algunas pautas maravillosas, ¿no? Y yo quiero nombrar, al menos como título, faltándome 3 minutos 35 segundos, quiero nombrar al menos como título algunas cosas. Primero, la opción por el valor de la proximidad, ¿no? El poner el cuerpo a cuerpo. Frente a un sistema que despersonaliza, nos toca a las iglesias dar nombre, rostro, cuerpo y dignidad del encuentro personalizado.
no vamos a trabajar con multitudes, no vamos a trabajar en la conceptualidad anónima, sino la fortaleza que significa el trabajar con el cuerpo a cuerpo, con el mirar a los ojos, con hablarle a esta persona, ¿no? Después, descubrir que la fraternidad verdadera descubre la dignidad que tiene el prójimo diferente, ¿no? El prójimo que es distinto. La grandeza, va a decir el Papa Francisco, la grandeza sagrada del prójimo. Piense como piense, sea quien sea, crea en lo que crea, ¿no? Y por eso tenemos que recuperar, dice el Papa, la cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas salvan ni aman. Solo el encuentro salva y ama. Solo el encuentro transforma, ¿no? Y por eso, frente a la oscuridad reinante de la exclusión, debemos crear redes de encuentro, brotes de ternura, va a decir el Papa, que luchan para poder subsistir frente al flagelo de la indiferencia. Después el imperativo de defender nuestra casa común, nuestra casa madre tierra. Hoy los obispos, hace poco, creo que ayer, lanzaron una carta para tratar de concientizar, por lo menos a la Iglesia Católica, que lo que significa este nuevo proyecto de propiedad privada, ¿no? Y frente a esto, el valor de la tierra, la casa común. Y el Papa allí en Santa Cruz de las Sierras lanzó este famoso camino de las 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Los 3 grandes pilares de la dignidad humana en los cuales nosotros tenemos que compartir, trabajar, ¿no? Por eso es el rechazo tajante que nos toca a nosotros concientizar a una economía que excluye, una economía que margina, una economía que olvida del hermano y sobre todo el hermano pobre. Hemos visto como propaganda política el patear a la gente de la calle y el quemar sus colchones como si esto fuera la respuesta a la situación de la gente de la calle, ¿no? Y hemos visto como enorgulleciéndose en Mar del Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, enorgulleciéndose de quemar los colchones de la gente de la calle, ¿no? Y una propaganda que pone una ciudad limpia en un banco vacío donde antes dormía una persona en situación de calle. Al fin una ciudad limpia. Esta economía que destruye la dignidad de la persona debe ser rechazada absolutamente por las iglesias, ¿no? Juntamente con esto, crear una gran conciencia frente a la globalización de la indiferencia y de la injusticia, ¿no? Y por eso priorizar el destino universal de los bienes y el proceso de la solidaridad y de la fraternidad universal. Termino con una economía justa orientada al desarrollo integral de todos los hombres y descubrir que la verdadera paz brota de la inclusión de los postergados. Que la paz no surge de acuerdos de escritorio, por más que el petróleo baje porque Trump y el presidente iraní firmen un acuerdo de paz, que la paz no surge de acuerdos de escritorios, sino que la paz surge de la inclusión de todos los hombres y mujeres, porque la paz surge de la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias otra vez por ajustarse a los tiempos, porque esto nos da tiempo para seguir conversando. Pasamos entonces al rabino Damián Caro, de la comunidad judía Natán Gesán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es rabino y educador. Durante más de 20 años se formó y vivió dentro del mundo ultraortodoxo, especializándose en Talmud, Halajá y mística judía, y desempeñándose como rabino comunitario en Argentina y Colombia. Hace 2 décadas inició un camino hacia el judaísmo liberal, integrando tradición y pensamiento contemporáneo. Fue rabino del Gran Templo Paso y del Templo Libertad, primer decano del Instituto Rabínico Reformista, y es autor de Vivir sin Etiquetas.
Actualmente se desempeña como líder espiritual de la comunidad y escuela Natán Gesán. Lo escuchamos, Rabina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores y a quienes nos han convocado por la invitación, a los hermanos que nos hemos convocado para hablar y a todos los que se han sumado para compartir este rato todos juntos. Tratando de no repetirnos, porque creo que básicamente tenemos más en común que lo que nos diferencia, entonces tratando de aportar desde algún otro lugar. Yo quería retomar dos preguntas bíblicas de algún texto que compartiremos, entiendo todos, en el Génesis, las dos preguntas clásicas, ¿no? De la creación. Nos encontramos a Adán y Javá, Adán y Eva en el jardín del Edén, y ante alguna elección eligen algo y Dios les pregunta, le hace la gran pregunta cuando el primer ser humano vergonzado por sus obras se esconde. Dios le pregunta ¿dónde estás? ¿No? Que por supuesto Dios sabe dónde está. La pregunta es una pregunta que resuena en la eternidad y llega a cada uno de nosotros y nos pregunta el Creador, ¿dónde estás? Y la otra pregunta la vamos a encontrar unos pocos capítulos más adelante, cuando el primer ser humano mata a su hermano, quitémosle los nombres, cuando uno le hace daño a su hermano, y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Como si Dios no supiera que él lo acaba de matar. Lo que le está preguntando es, ¿qué hiciste con la vida de tu hermano? ¿Dónde está tu responsabilidad por el otro? Y Caín, encarnando lo que no hay que hacer, le dice, ¿acaso soy responsable de mi hermano? Y sí, la respuesta es que sí, sos responsable de tu hermano, querido mío. Esas dos preguntas que llegan a nosotros desde los fundamentos de nuestros textos y de nuestras creencias, nos siguen preguntando a la vez, ¿dónde estamos y dónde está nuestro hermano? Porque son una misma pregunta, indivisible e inseparable, pensarán algunos, como el filósofo Emmanuel Levinas en el siglo XX, que es la pregunta por quién es uno, pero además esa pregunta no se puede escindir, separar del cuidado del otro. En nuestros escritos tradicionales, el anciano Hillel, en el siglo I, antes de la era común, cerca del nacimiento de Jesús, decía lo mismo en una fórmula diferente. Él decía, si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si solo soy para mí, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo? Estos textos hebreos antiguos nos legan tres ideas que quizás son la misma y quizás vienen a actualizar en nuestros oídos ese mensaje de eternidad de Dios preguntándonos siempre, ¿quién sos? ¿Dónde está tu hermano? Y él lo traduce y nos dice, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Nadie en el mundo es responsable, tan responsable por mí como debo ser yo. Dios ha puesto en mí la máxima responsabilidad de mi vida. Pero cuidado, si solo soy para mí, ¿qué soy? Eso no significa que solo deba ocuparme de mí, porque si solo me ocupo de mí, soy algo demeslable, algo que no quiere Dios, las tradiciones de fe, la creencia en un mundo mejor, sino que eso que implica ocuparme de mí incluye la responsabilidad por el otro, por el hermano, por el próximo. Y si no, ¿ahora cuándo? Porque claro, cuando uno dice, debo ocuparme de mí, debo ocuparme del otro, en general nuestras agendas mediadas por el ego nos hablan de nuestras urgencias y de los tiempos ¿no? que podemos postergar para el otro. Bueno, ahora me tengo que ocupar de esto que es mío, después me voy a ocupar del otro. Y ahí viene la idea de, si no, ¿ahora cuándo? Lo que postergues es lo que no vas a hacer nunca. No, no, ahora te tenés que ocupar de vos y ahora te tenés que ocupar del otro. Ahí tenemos la pregunta por si tuviéramos que reducir todo el mandato bíblico,
toda la idea de religión, toda la idea de fe, toda la idea de misión en el mundo en una sola línea, ¿cuál sería? Bueno, alguien mucho más sabio que yo ya ha respondido, escucha Israel, Dios es uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, eso que tenemos en palabras de los evangelios en Jesús, es lo que también Rabí Akiva, otro sabio judío del siglo I, dice. Si tuviera que resumir toda la palabra de Dios, la resumiría en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Hillel, ese sabio del que les hablaba recién, lo decía un poco más humano. O sea, nos bajaba el precio, nos la hacía más fácil. Él decía, si te tengo que resumir toda la sabiduría de Dios, todos los mandatos divinos en una línea, te diría, no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. El resto son interpretaciones, anda a estudiar. El andar a estudiar es clave para todos nosotros que somos personas de fe, porque no alcanza con eso. Hay que ir a estudiar y hay que dedicar la vida a eso. Sin embargo, el mínimo imponible es no hacer al otro lo que no nos gusta que nos hagan, que es mucho menos que amar al prójimo. Por lo menos, ponete en el lugar del otro, ponete en los zapatos del otro. Mínimamente, para hacer lo mínimo que tenés que ser, tenés que poder sentir lo que el otro está sintiendo. Nosotros lo vamos a llamar humanidad, dignidad humana. En términos teológicos, filosóficos, nosotros decimos la imagen de Dios que hay en cada rostro. Somos todos diferentes, nuestros rostros son todos distintos. En todo se refleja la imagen divina y eterna del Creador. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La empatía. Yo soy el cuidador de mi hermano, sé dónde está mi hermano, me importa mi hermano. La justicia social, que es clave, fundamental y troncal en todas nuestras tradiciones religiosas y de fe. Nosotros decimos tzedaká. Tzedaká quiere hablar tzedek. Tzedek quiere decir justicia. Cuando le damos económicamente lo que necesita otro, un prójimo, un hermano, lo llamamos justicia. No lo llamamos caridad, lo llamamos justicia, porque entendemos que todo pertenece a Dios y nos lo dio para administrar. Y es robarle a Dios no compartir con el que necesita. Llamamos Gemilut Hasadim a dispensar bondades, que son todas las ayudas que no requieren algo económico. Escuchar al otro, mirar al otro, nombrar al otro, darle tiempo al otro, ir a visitar al enfermo, ir a visitar al anciano. Todo eso es dar bondad, pero hay justicia que tiene que ver con repartir lo que es de Dios, que es todos los bienes materiales. La compasión, la misericordia, va a ser sentir por el otro lo que esperamos que sientan por nosotros. Escuchar verdadera y profundamente al otro, donde ninguno de nosotros es dueño ni de la verdad ni de nada, y le damos lugar a cada hermano a ser. Y desde ese lugar que le damos, podemos sentir su sufrimiento. Todo esto, creo que hace siglos que no estaba tan puesto en contraposición, en contradicho con el status quo, con el políticamente correcto. Todo esto, hasta hace muy poco, aún los que no lo creían o no lo pensaban o no lo compartían, les daba vergüenza, se escondían. Ahora parece que está de moda, parece que está bien pisotear todo esto y creer lo contrario. Volvimos a tiempos de hace siglos, creo que no teníamos, a tener que volver a convencer que la vida es sagrada, que cada ser humano es sagrado, que no importa ni de dónde viene, ni qué cree, ni qué tiene, ni el color de no sé qué, para decir que es criatura de Dios, que es Dios hecho humano, que tenemos que quererlo, amarlo, valorarlo, o por lo menos dar con él lo mismo que esperemos que dan con nosotros. Eso me parece que es lo que está detrás de toda la gran discusión que estamos teniendo hoy. La gran militancia de toda iglesia, de toda persona de fe, religiosa o no, de esta o aquella religión,
aquel que crea en el ser humano, en el amor, en el futuro, en el bien común, en el humanismo, tiene que dar esta lucha por traer un poco de luz a un mundo que se va oscureciendo día a día. Creo que nosotros en Argentina tenemos el ancho de espada, permítaseme el lugar bien nuestro, porque nosotros tenemos a Francisco de nuestro lado. Digo yo, rabino judío, tratando de apropiarme de algo que no me pertenece, pero en algún lugar sí, porque es argentino. Y yo creo que todavía no hemos, no solo rendido homenaje y dignificado, sino hecho carne su palabra en nuestros conciudadanos. Y tenemos el poder de que él, siendo argentino, nos legó tanto, y el Papa actual continúa, en las encíclicas de uno y del otro, en los textos, en las exhortaciones. Tenemos tanto para traer a nuestro pueblo, que nuestro pueblo lo quiere, lo ama y quiere continuar con ese legado. Y tenemos que hacer bandera, lo digo con el mayor de los respetos, a sus valores, que son los de todos nosotros. Creo que hay muchas acciones concretas que podemos todos hacer y debemos hacer, y cada uno en su dimensión, en recomponer el tejido social. Yo entiendo las urgencias materiales inmediatas, pero a la vez tenemos algo a largo plazo. Nosotros somos tradiciones milenarias todas, y tenemos algo inmediato, por un lado, que hay que trabajar sin duda, sin pausa, sin descanso, y en la otra mano pensar a mediano y largo plazo, despertar el amor, despertar la empatía, despertar el humanismo, recomponer el tejido social. La crueldad tiene que dar vergüenza, etc. No voy a repetir lo que todos sabemos, porque ya lo sabemos. Quiero aprovechar y contarles que tuve la inmensa fortuna, no por hablar de mí ni la autorreferencialidad, sino para traer un ejemplo, que pudimos viajar con algún sacerdote, algún pastor, algún islámico, a ver al Papa Francisco en su momento, cuando se hizo el partido de fútbol por la paz. Y lo traigo porque creo que en la Argentina el fútbol es una gran pasión, y las religiones no solamente no nos matamos, sino que nos abrazamos como en pocos lugares del mundo. Creo que es un valor particular de la Argentina y que podemos retomarlo para surcir diferencias. Es decir, somos diferentes. Miren, los diferentes compartimos, convivimos y hacemos cosas en conjunto. Creo que hay muchas acciones sociales y culturales que podemos hacer con una apertura o un cierre, con una canción, con un abrazo, con un rezo breve para laicos y religiosos, mostrando la unidad de las religiones, bajándola a nuestro pueblo para decirle: unámonos. Piensen como quieran, piensen distinto, voten como quieran, voten distinto, todos juntos por el bien común, respetando y queriendo al que está al lado, que puede ser diferente. Podemos armar pequeños viajes internos, pequeñas actividades, de nuevo, sociales o culturales, mostrando cómo nos unimos. Creo que las comunidades de fe, el gran aporte que podemos generar a mediano y largo plazo, más allá de las acciones, por supuesto, concretas, son generar comunión y comunidad, generar empatía con el de al lado, generar un lenguaje que dé vergüenza no mirar al otro, no responder al llamado de dónde está tu hermano. El egoísmo, el individualismo, el éxito personal tiene que dar vergüenza, tiene que estar mal visto. Tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que recobrar nuestro sentido. Creo que nuestros rezos, voy cerrando, nuestras oraciones, nuestras celebraciones tienen que ir diciéndole a nuestras comunidades en este idioma estas ideas. Y entonces, todos juntos, pensar un mundo mejor posible que incluya a cada ser humano. No hay un mundo donde algunos se salven. Hay un mundo donde nos salvamos todos y si no, no se salva nadie. No se puede ser feliz en medio de personas infelices. Y eso nos tiene que quedar claro en nuestras exposiciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rabino. Muchas gracias también a quienes están dejando sus comentarios en el chat. Después los recuperaremos al final de las exposiciones. Damos paso entonces ahora a la pastora Paula Fogel, de la Iglesia Luterana del Río de la Plata. Paula es licenciada en Teología, pastora ordenada por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, mamá de Serena y compañera de Paula. Actualmente es pastora en Quilmes y Florencio Varela, donde acompaña a las parroquias y obras diacónicas con niñas, niños y adolescentes. Es maestranda en Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata, donde investiga el vínculo entre las juventudes participantes de la parroquia y centros comunitarios La Casona en Florencio Varela, y el vínculo con el acceso, permanencia y egreso en la educación superior como parte de la primera generación de universitarios en las universidades del conurbano. Paula integra la Coordinación Nacional del Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel del Consejo Mundial de Iglesias. Su trayectoria está marcada por el trabajo pastoral territorial y la participación ecuménica, la tarea con juventudes, el diálogo entre fe y política, entre otras temáticas de interés. Escuchamos, Paula. Muchas gracias, Pilar. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto escucharles, gracias a quienes presentaron recientemente sus ponencias. La verdad que es un gustazo compartir. Me parece que es un espacio muy rico de formación y quiero agradecer esta posibilidad porque me parece que es una oportunidad para intercambiar saberes y celebrar el diálogo ecuménico e interreligioso, porque creo que es en el encuentro donde las personas nos transformamos. Quiero decir que podemos muchas veces leer, estudiar, formarnos, pero si el encuentro no acontece, no hay diálogo ecuménico ni interreligioso posible. Así que quiero celebrar esta iniciativa y agradecerla. Como decía Pilar, soy pastora de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es una iglesia que reúne personas cristianas de origen luterano y reformado en 7 distritos en los países de Argentina, Uruguay y Paraguay, por lo cual es una iglesia, ustedes se imaginarán, muy diversa en sus características. Quiero mencionar que la iglesia tiene el carácter de ser una iglesia sinodal y que por eso tiene una asamblea que está representada por todas las congregaciones, y este es como el órgano máximo, insisto, muy diverso y democrático de toma de decisiones dentro de nuestra iglesia. A su vez, es esta asamblea la que elige a la junta directiva, al pastor o a la pastora presidente, para coordinar la tarea y la misión de la iglesia. A su vez, cada distrito y cada congregación tiene comisiones, encuentros de representatividad, que son orgánicos a esa estructura sinodal. Y yo pienso a esta pregunta de cuáles son los aportes específicos de nuestra tradición, yo creo que hay algo valioso que quiero rescatar, que es la organización asamblearia y la forma de tomar decisiones. Esta forma democrática me parece que no la tenemos que perder de vista, y sé que muchas de nuestras tradiciones también la traen y la quiero resaltar en esta tarde. Por otro lado, creo que otro aporte que yo considero valiosísimo es la formación académica de las y los ministros ordenados. Me parece que esto es un legado que nos trae la Reforma Protestante, la tradición protestante. Ustedes sabrán que Martín Lutero, como reformador en su época, insistió muchísimo en que tanto los varones como las mujeres podamos acceder a la educación, a una educación buena y de calidad. Y a mí me parece que es un legado muy, muy valioso, porque incluso vemos en nuestros días cómo una y otra vez, pero no solamente en esta época, sino que hubieron épocas anteriores donde se intentó también de financiar a la universidad pública, gratuita y de inmensa calidad que tiene nuestro país. Y yo creo que es porque la educación es un derecho puente a otros derechos, ¿verdad? Y yo lo quiero decir como un testimonio vivo también de ser la primera generación de universitarios y universitarias en mi familia. Y quiero decir que mi papá y mi mamá creyeron en que había algo bueno ahí, incluso sin conocerlo, porque habían llegado a 3er y 4º grado de la escuela primaria, y eso me parece que es un legado que también, hoy el padre lo decía al comienzo, ¿no es cierto?, nuestros antepasados trajeron la fe, y yo sumo que también en sus valijas trajeron el himnario, trajeron la Biblia, y lo primero que hicieron las tradiciones protestantes fue crear escuelas en el Río de la Plata. Y me parece que ahí hay algo también que hemos mamado generacionalmente, o que por lo menos nuestros antepasados lo han hecho, y lo quiero celebrar porque somos realmente afortunados en nuestro país por la educación con la que contamos. Considero también que otro aporte es la territorialidad y la legitimidad de tantos años de presencia evangélica protestante en la región del Río de la Plata.
quiero compartir con ustedes que los estatutos de nuestra iglesia, en el artículo 2, rezan lo siguiente. Dice: la Iglesia Evangélica del Río de la Plata tiene por objeto la práctica del culto evangélico, la formación cristiana y el cumplimiento de los postulados que definen la responsabilidad social inherente al cristianismo, en especial la defensa y promoción de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Y yo creo que desde este postulado somos una de las iglesias históricas participantes también de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas FAIE, que ha estado ocupada a lo largo del tiempo en la defensa de la vida, en donde la pobreza, la exclusión y la fragmentación del lazo social son temas centrales en los cuales algunas de nuestras congregaciones y obras diacónicas están comprometidas. Por otro lado, pienso y quiero resaltar que la comunidad de fe como espacio de participación y de organización vienen a meterse en la Matrix, digamos, y yo creo que no es desde ahora, sino que es desde los tiempos del movimiento cristiano incipiente, ¿no? Que esas primeras comunidades de varones y de mujeres que se juntaban a escondidas por la persecución y el señalamiento que había por parte de los poderes políticos y religiosos, vinieron ya desde ese entonces, y lo seguimos haciendo hoy, a decir que no ha de ser así entre nosotros, como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Yo creo que ese aporte de nuestra tradición cristiana y protestante es clave, porque las comunidades de fe no solamente acompañan, organizan y sostienen la vida, muchas veces con mucha participación de mujeres también, donde hay un sistema que está porfiado en sembrar muerte y violencia, sino que está ahí en lo micro, pero también está en lo macro, ¿no? Yo creo que nuestra tradición también reclama, amplifica la voz por pedido de justicia donde es necesario, acompañando el reclamo por la dignidad de la vida, porque seguimos creyendo que es injusto que los ricos sean cada vez más ricos y que la mayoría del pueblo esté cada vez más empobrecido. Esa mirada de Jesús, de atornillar el mundo siempre en la dirección del Evangelio, en lo más pequeño y en lo más grande, me parece que es nuestro legado, y en esa inmensa historia de la salvación, con esa gran nube de testigos que nos acompañan, vamos andando con fe y con esperanza viva, luchando con otras y con otros. Ya se ha dicho que nadie se salva solo en esta mesa, y me parece que tenemos que volver a resaltar eso, ¿no? En cuanto a las nociones, yo creo que las nociones de humanidad y de compasión son una llave para pensarnos en estos tiempos. Primero la compasión, porque creemos en un Dios que sintió compasión, y lo reflexionábamos hace unas semanas atrás en el Evangelio. Decía que Jesús ve a las multitudes que andaban como ovejas sin pastor y sintió compasión, sintió algo desde las entrañas, ¿verdad? Y entonces, primeramente, porque creemos en un Dios que es compasivo con la humanidad ante el dolor, ante la indiferencia, ante la violencia, el individualismo, necesitamos practicar esa compasión entre nosotras y nosotros. Y por el otro lado, pienso que sentir y tener emociones reales, presenciales, de presentificación, y volver a lo humano, ¿no? Al encuentro, y que no todo quede en manos de la inteligencia artificial, también lo mencionaba el sacerdote. Pienso que esa es nuestra tarea, o sea, no es casual que en el mundo se esté creando una nueva humanidad a partir de las pantallas y que haya tanta deshumanización, ¿no? Nuestras comunidades de las distintas tradiciones y religiones que estamos aquí participando, hemos de seguir insistiendo en la compasión y en volver a humanizarnos para tener una vida digna, no solo las personas, sino la creación entera, ¿verdad? Porque no vale que nos salvemos solamente los humanos, y nos está recordando la creación que, hay que prestar atención, ¿verdad? Somos administradores, somos llamados a administrar esa creación hermosa. Creo que nuestras comunidades vuelven a poner a la persona y a la creación, a toda la vida creada en el centro, cada vez que nos encontramos presencialmente, cada vez que celebramos, cada vez que oramos juntas y juntos, y que agradecemos a Dios, que intercedemos por unas y por otros, y cada vez que en nuestra liturgia compartimos la oración de confesión y reconocemos ante Dios el descuido, el antropocentrismo, la deshumanización, la falta de empatía y la sensibilidad de nuestro mundo. Cada vez que reconocemos la muerte organizada, las guerras, las ocupaciones, el genocidio que sufre la tierra natal de Jesús en Palestina, la poca o nula distribución de las riquezas y los bienes naturales, el saqueo de las tierras, de la vida, de la dignidad de los pueblos originarios, los acuerdos millonarios con multinacionales que vienen a robar nuestra agua, nuestra tierra, nuestro litio. Yo creo que cada vez que confesamos ese pecado estructural, volvemos a ponernos en el centro como lo que somos,
O sea, seres completamente rotos, pecadores, atravesados por estas lógicas de sistemas injustos en las cuales estamos inmersos. Y reconocer una y otra vez que la gracia de Dios viene a nosotros, incluso en medio de esta situación, es una bendición, porque es reconocer esa mirada amorosa de un Dios que nos llama por nuestro nombre, que nos invita a reconciliarnos, que nos invita al perdón y que nos anima a ser sal y luz en un mundo donde tantas veces no hay sabor a nada y que está en penumbras, ¿no? Creemos en un Dios que ama la vida, que ama la dignidad, que viene a nosotras y a nosotros a través de un evangelio que es de amor y de inclusión, donde nadie se queda afuera, ¿no? No queda nadie afuera por su orientación sexual, por su origen, por su color de piel, por si es migrante o no es migrante. Y esa divinidad es la que nos convida a una mesa larga, ancha, amplia, como esta de la que estamos participando hoy. Y es ahí donde estamos convocados y convocadas, ¿no? Como prácticas concretas, y ya para ir finalizando, quiero mencionar la mesa ecuménica, que cada miércoles aquí en Buenos Aires, enfrente al Congreso de la Nación, celebra la vida y reclama por los derechos de todas las personas vulneradas de nuestro tiempo. Una mesa que acompaña a las personas jubiladas, a las personas con discapacidad, las trabajadoras de la salud, la educación, los investigadores, las trabajadoras de la economía social, y la lista sigue. Esta mesa, impulsada por diversas denominaciones religiosas, que recientemente celebró en Plaza de Mayo una semana de ayuno y oración por el despertar de las conciencias, es una experiencia concreta de testimonio público, de teología pública, que no queda puertas adentro, sino que sale y se mezcla con la gente y con el pueblo, y eso me parece de un testimonio bien potente en este tiempo. Pienso también en las parroquias y centros comunitarios del conurbano, lugares como ACE, Casa San Pablo, El Sembrador, La Casona, espacios que cotidianamente abrimos las puertas y recibimos niñeces, juventudes, adultos para sentir y para pensar juntos los proyectos de vida, los sentidos de vida, las motivaciones, a través de la música, del arte, de la reflexión bíblica, del acompañamiento de las trayectorias. Insisto en que estamos celebrando una primera generación de universitarias y universitarios de la mano con políticas públicas que han posibilitado esto también. Pienso en la organización del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, un movimiento federal, también como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados, con tantas experiencias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El reclamo legítimo del MED junto a organizaciones sociales y las iglesias en la provincia de Misiones, diciendo no a las represas y a los proyectos de hidroeléctricas que traen progreso a costa de la modificación del hábitat, del desplazamiento forzoso de las comunidades que viven en la costa del río. Pienso también en la lucha de nuestras iglesias hermanas en la provincia de Misiones cuando acompañan la lucha de los yerbateros, de los tareferos, que ante el cierre del INIM luchan por cobrar un salario digno con algo tan básico y tan cotidiano que tenemos en nuestra mesa cada día como es el mate. Me parece que ahí también nuestras iglesias están presentes. Pienso también en la experiencia concreta del PEAPI, que acompaña con solidaridad y envío de voluntarios a Cisjordania desde hace 16 años clamando por justicia y paz en Palestina e Israel y el fin de la ocupación. Pienso en cada obra diacónica que cuida y ama la vida con niñeces, con mujeres, con ancianos, con personas en situación de calle y que articula con otras organizaciones y denominaciones en el territorio. Estas experiencias son valiosas, son transformadoras de vidas y estas vidas tienen nombre, tienen rostro, no son un número. Yo pienso que la lucha por la justicia y la paz nos hermana, tiende puentes y nos encuentra en nuestros territorios. Y quiero decir también, como buena luterana y protestante, que la Iglesia ha de mantener su rol de Iglesia y el Estado su rol de Estado, de quien vela por el funcionamiento y la organización de la sociedad, sin confundir con el rol de la Iglesia, que siempre ha de dialogar y señalar aquello que está bueno y aquello que no está bueno, desde su mirada, desde su comprensión, desde su lugar de acompañamiento comunitario, pastoral y espiritual. Para cerrar, mencionar las mesas de fe y política que hemos desarrollado en Quilmes y en Florencio Varela, me parecen valiosas, mesas de diálogo, de organización, la convocatoria que hay en los distintos municipios para dialogar sobre las dificultades, sobre las esperanzas, sobre los sueños. Me parece que los apoyos mutuos entre municipios y provincia también son valiosos y los quiero resaltar. Y quiero finalizar con la cita bíblica de Mateo 10, propuesta por el Leccionario Ecuménico Trienal para el próximo domingo, que dice:
Así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, como reza la palabra, creemos en un evangelio que dice que donde hay amor no hay miedo, y quiero decir que vayamos con esperanza, con coraje, juntas y juntos, para continuar conjugando ese evangelio con nuestras vidas y con el cuidado de la creación toda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Damos entonces paso a nuestro último orador, el pastor Oscar Mautici, de la Iglesia Ministerio Cristiano Jesús Rey. Estoy haciendo eco. Sí, bueno, es Perdón, verdaderamente... un segundito nada más que termine la presentación. Perdón. Perdón, así por las dudas, para si alguien no lo conoce, el pastor es presidente del Ministerio Cristiano Jesús Rey de San Martín, trabaja ya hace 30 años, es empresario, presidente de FUBISA, Sociedad Anónima, y secretario general de FECOPEBA, que es la Federación de Consejos Pastorales de la Provincia de Buenos Aires, por 25 años consecutivos. Ahora sí, perdón, pastor, tiene la palabra. Está silenciado, perdón. Ahora sí. Decía que este es un espacio importante en el cual podemos desarrollar los pensamientos desde una óptica espiritual. La verdad que las necesidades que se encuentran en el día de hoy son extremas. Un desarrollo en el cual puede aportar la Iglesia es tal vez decir qué es lo que estamos haciendo en definitiva. Jesús dijo algo importante: por tus frutos te voy a conocer. Y en ese principio de los frutos quiero decir que desde FECOPEBA, la Federación de Consejo Pastoral de la Provincia de Buenos Aires, a la cual le sirvo hace 25 años, siempre tuvo el corazón y la mirada que tuvo Jesús cuando Él dijo que tuvo compasión. Y nosotros dentro de esa compasión hicimos todos los aportes necesarios. Cuando hubo inundación salimos a aportarle desde lavandina hasta con alimentos, atención y todo lo que requería desde cama, colchones y todo el esfuerzo que se puede hacer, porque entiendo que los hechos son los que hablan, ¿sí? Cuando hubo necesidad salimos a la entrega de las cajas de alimentos, 46.000 cajas repartidas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, porque dentro de los 135 municipios tenemos presencia en 90 municipios, en la cual estamos permanentemente sirviendo y estar en contacto. Creo que ahí está el punto de partida. Hoy hemos ampliado la convocatoria para FECOPEBA porque desde allí no solo estamos dando alimentos, también estamos promoviendo la salud. Una salud social, una salud que sirve, una salud que está llevándose a todos lados, hasta incluso a parajes, y que va a trascender la provincia de Buenos Aires porque es a nivel nacional. Creo que si todos tomamos conciencia y nos quedamos con la necesidad solamente, perdemos tiempo. Creo que es necesario actuar y hacer el aporte desde nuestro lugar. Eso es la fuerza que da el Señor, y en lo espiritual no solo alcanza la oración, sino también los hechos. Ese es el corazón de la Federación, en la cual el pastor y presidente Juan Zuccarelli convoca cada vez que hay una necesidad, y nosotros tomamos eso como una visión del ministerio. Por otro lado, veo que hay muchos que trabajan en pos, y creo que todos hemos aportado en esta tarde un punto donde nos sirve, porque nos necesitamos, porque tenemos que convivir, tenemos que fortalecernos, porque hay gente durmiendo en la calle, porque hay gente que está desesperada, porque los alquileres no se pueden pagar. Lo hablaba hasta incluso hace unos 25 días atrás con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hemos llegado a un punto de acuerdo en donde las necesidades se ven hoy más que nunca. En la historia, para mí, de Argentina, estamos pasando una situación extrema.
Realmente la iglesia tiene que ponerse en pie, hacer todo lo que tiene que hacer y no importa lo que estén haciendo otros, porque si no nos quedamos estancados en el tiempo. Creo que eso es la oportunidad que Dios nos está dando, de demostrar que podemos hacer algo en pos del prójimo. Así que yo creo dar ese aporte necesario para este tiempo y le doy gracias a Dios por escuchar todo lo que escuché, porque todo enriquece, pero realmente tenemos que salir al campo de batalla y trabajar fuertemente. Ese es mi aporte de esta tarde. He interactuado muchas veces con el ecumenismo, con otras mesas de diálogos, y siempre fue muy favorable. Pero lo que más rescato es cuando está la acción. Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar quiénes somos. Yo les quiero agradecer, y perdón si es corto, pero también todos hemos aportado algo interesante, y desde este punto quiero agradecerles nuevamente todo el apoyo que nos dan y este tiempo de oportunidad. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Pastor. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias a todos los expositores por su aporte. Ha habido muy buenos comentarios en el área de comentarios. Lo que voy a hacer ahora es recuperar algunas de las preguntas y comentarios que hicieron y darles unos minutos a los expositores para que respondan, comenten entre ustedes también, si así lo desean. Bueno, en general se han hecho eco del agradecimiento, de marcar estas palabras a cada uno, pero podríamos marcar 5 puntos que creo que estuvieron presentes. Empiezo por algunos que son comentarios un poco más generales y después por algunas preguntas más puntuales. Por un lado, bueno, la importancia de resaltar lo educativo en estos procesos y pensar también el aporte de la educación pública en línea con lo que decía la pastora Paula, ¿no? Como una parte fundamental de este construir comunidad. También se preguntaban si podían plantear, ya muchos ustedes han ido enumerando, pero si podíamos pensar, bueno, algunas acciones concretas para reconstruir comunidad, ¿no? Cómo desde cada una de sus propias comunidades piensan que puede alimentarse esa reconstrucción. Hay varios compañeros de la comunidad afro que también agradecían los comentarios y invitaban también a ir siguiendo, a abrir este diálogo y continuar en este diálogo también en las comunidades que no son parte de la tradición judío-cristiana, pero que comparten un poco lo que decían también varios de los expositores de este diálogo. Y después 2 preguntas un poco más puntuales. Una tenía que ver con 2 cosas que se mencionaron en algún momento, pero que podemos aprovechar ahora que tenemos un poco de tiempo. Por un lado, ¿cómo hacer para sortear las dificultades, esto que también mencionaba más temprano, las dificultades globales en las escalas locales, ¿no? Hasta qué punto muchas veces conflictos o estas cuestiones internacionales entran o no a nuestra escala local, y cómo hacemos para seguir construyendo comunidad juntos en el cotidiano, más allá de las noticias que nos llegan, que siempre son terribles y que construyen aparte tomas de posiciones a nivel más internacional. Y la otra tenía que ver con la inteligencia artificial que mencionaron al principio, o sea, que mencionó tanto el padre como la pastora, y quien lo comentaba preguntaba, bueno, ¿hay alguna forma de pensar esas inteligencias artificiales desde otras miradas, ¿no? Mencionaba ahí el caso de algunas inteligencias artificiales chinas, o podríamos retomar un poco también lo que planteaba el Papa León XIV cuando decía, bueno, hay que desarmar la inteligencia artificial, no en el sentido de destruirla, sino en el sentido de no alimentar con ello la guerra y el conflicto, sino utilizarla con otras herramientas. Entonces, frente a esta realidad que existe hoy, es posible usar esas tecnologías en un sentido que no sea deshumanizante y que vaya en contra del cuidado de la casa común, o ¿hay alguna forma de recuperar este diálogo, como se ha recuperado el diálogo con otras tecnologías a lo largo de la historia? Esas serían un poco las preguntas o comentarios que aparecieron en el chat. Si alguno de ustedes quiere empezar a hacer algún comentario o aprovechar unos minutos más,
Perfecto, si no seguimos el mismo orden en el que expusieron para mantener un orden de les damos unos 2 o 3 minutos a cada uno, por si aparte quieren incluir alguna cuestión más. Si les parece, y mantenemos el orden, Padre Leonardo, si está por aquí. Me quedo con esto último que decías. A ver, yo creo que el tema de la inteligencia artificial justamente es el nuevo desafío que tenemos por delante, digamos, ¿no? Creo que la encíclica del Papa León, que todavía, digamos, está hace poquito que salió, me parece que hay que sacarle mucho jugo, hay que sacarle todavía mucha riqueza a esa encíclica. Creo que lo que hay que tener claro es que lo mismo que pasó con la revolución industrial, creo que es lo mismo que tenemos que plantearnos ahora, ¿no? Que la inteligencia artificial no reemplace al hombre, digamos, ¿no? Creo que eso es clave justamente para la dignidad humana, ¿no? Si empezamos si nosotros podemos encauzar eso desde nuestras comunidades, desde las realidades que nos toca a cada uno, desde las comunidades de fe, desde los espacios, digamos, que hacen también y tienen una responsabilidad política, social, educativa, me parece que eso es clave, ¿no? Recuerdo hace un tiempo que estaba la discusión si se usaba el celular o no en el aula, ¿no? Bueno, entonces ya no, el celular hay que integrarlo, bueno, empezó a usar el celular en el aula. Ahora empezamos a sacar el celular del aula, ¿no? Porque distrae a los chicos, porque no. Bueno, me parece que es un proceso que hay que hacer, pero sí creo que el horizonte hay que tener claro es que la inteligencia artificial no puede reemplazar al hombre. Y creo que esos son los peligros y lo que León y en su momento Francisco también empezaron a desglosar, ¿no? En dónde ubicamos en nuestros espacios y las responsabilidades que tenemos cada uno, porque todos los que estamos acá tenemos responsabilidades, responsabilidades desde la fe, desde lo educativo, desde lo social, desde lo gubernamental. ¿Cómo ubicamos nosotros eso, digamos, ¿no? Me parece que eso es clave y es una discusión que no puede esperar. Me parece que tenemos que hacerla y que tenemos que enfrentarla y animarnos, ¿no? A ver, tomando esto de Francisco, ¿no? Que Damián lo expresó tan lindo, preferimos equivocarnos a no hacer y dejar que haga su camino, ¿no? O sea, esto de la iglesia accidentada y no encerrada, bueno, que cada uno, hay que enfrentarlo, hay que agarrarlo, hay que llevarlo adelante, y hay que tenerlo también como un espacio donde cuidamos el bien común, cuidamos la humanidad, cuidamos a las personas, cuidamos a nuestros chicos, a nuestras chicas. Muchísimas gracias. Fray Ramiro, si quiere decir algo más, que aparte lo corrí un poco con el tiempo, así que... Sí. No pasa nada, no pasa nada. Yo diría dos cosas también. Uno, en relación a la inteligencia artificial, el Papa León en la encíclica va a decir con mucha claridad que si no se regula a los dueños anónimos de los grandes poderes de la inteligencia artificial, estamos en manos de no sabemos quién y bajo qué interés y hacia qué orientación. Entonces, hay que también nosotros como iglesias, como pelear, como ser capaces de proponer que haya una regulación de estos grandes poderes económicos anónimos que no sabemos a dónde van y qué pretenden, que esto tiene que estar regulado, ¿no? Si no, la inteligencia artificial como instrumento absolutamente válido, pero en manos absolutamente inválidas, ¿no? Después me parece que el Papa Francisco nos dio también una clave en Evangelii Gaudium cuando va a poner que el tiempo es mayor que el espacio, estos 5 criterios como el discernimiento, la necesidad de hacer procesos, ¿no? No de ocupar espacios, no de ocupar, ¿no? Sino la necesidad de generar procesos. Y ahí las iglesias tenemos mucha tradición, hemos acompañado a nuestros hombres y mujeres, ¿no? A hacer procesos de fe, a hacer procesos de encuentro con Dios y con el prójimo, y que me parece que esto es fundamental. Y el Papa ahí va a decir, pensar en global y actuar en local, ¿no? Tener esta doble capacidad de pensar en global, porque no podemos quedarnos con el chiquitaje de nuestra realidad
de nuestras cuatro paredes, pensar en global, pero actuar en local, ¿no? Se nos hace muy difícil pensar en el cuidado de la casa común, sentados en la mesa del Parlamento Europeo, ¿no? Pero pensar en lo local y transformar en lo local. Y termino con esto de, para mí, como franciscano, de lo que Francisco de Asís es capaz de ir a hablar con el sultán, viendo la atrocidad del ejército cristiano en Damieta, es capaz de ir a hablar con el sultán y lo llama hermano, ¿no? En el 1200, cuando, en época de cruzadas, ¿no? En época donde la iglesia militarizaba su respuesta, ¿no? Es capaz de llamar hermano al sultán y es capaz de llamar hermano al sol, a la luna, a la muerte, a los que piensan como él, a los que no piensan como él, a los animales, ¿no? A ver, esto de recuperar que el hermano es un regalo de Dios, ¿no? Que dentro del regalo de la vida, el otro también es un regalo que por ende debo cuidar, proteger, acompañar y hacer proceso con él. Muchísimas gracias. Ahí alguien preguntaba como continuación, así que aprovecho en esta línea y continuamos con el rabino, si creían que había alguna iniciativa que podía tomarse en términos de marco normativo concreto para respecto a la inteligencia artificial, o quizás un poco como decía el padre Leonardo, esto está por trabajarse, pero la idea es empezar a pensar, sí, que las religiones tienen algo que decir sobre esto, y quizás podríamos pensar juntos algún espacio de encuentro para dialogar también un poco esto, ¿no? Sí. Damos entonces paso al rabino Damián, si quieres hacer algún comentario más. Sí, en esta línea se me ocurre un poco lo que intentaba decir antes brevemente, pensar en dos dimensiones temporales, una la inmediata y otra a mediano y largo plazo. Como humanidad, como tradiciones de fe, tenemos historias largas, tenemos que saber pensar a mediano y largo plazo, y para eso tenemos que saber, como decían antes, ¿no? Procesos, tiempos, estudiar. Las cosas son un poquito más complejas de lo que parece que alguien decidió en no sé cuántos caracteres, en no sé dónde. Y por el otro lado están las necesidades inmediatas y las emociones inmediatas. Yo tendría ganas de saber de todo y opinar de todo el tiempo. No nos da la vida. Gracias a Dios y a la humanidad, han pasado los siglos, el conocimiento es enorme. Por suerte hay hermanos, especialistas, especializados, que estudian y que trabajan. Yo no sé de inteligencia artificial. Yo lo que estoy viendo es que es algo nuevo, que hay mucha gente estudiando, como decía antes el hermano, yo no sé de tecnologías actuales y teléfonos inteligentes. Es algo nuevo, que probamos, que se va cambiando. Yo tengo claro en quién deposito mi fe. Bueno, yo leo la encíclica del Papa León y yo entiendo un grupo de expertos que son iluminados, que la palabra de Dios les habla y yo a él lo sigo. Pero tampoco es que yo soy un experto ahora en inteligencia artificial, porque además leo la encíclica y no habla de inteligencia artificial, habla de lo que venimos hablando hace siglos, que tiene que ver de la sagralidad de la vida humana. Entonces, yo lo que creo que nosotros como grupos de fe, como credos, como religiones, tenemos que traer la idea que, por un lado, no de todo sabemos todos, no de todo hay que opinar todo el tiempo, podemos decir no sé, podemos tomarnos un tiempo, podemos ocuparnos a la vez de lo urgente, de lo importante y de lo que no puede esperar, de lo que le pasa a mi hermano al lado mío. Entonces, ¿yo me tengo que ocupar de la casa común? Sí. ¿Me tengo que ocupar de cuidar el planeta? Sí. Bueno, leo lo que tengo que leer, sigo a los que creo que tengo que seguir, bajo la cabeza y voy para adelante. No soy un experto en el tema. No de todo tengo que tomar partido todo el tiempo. Por el otro lado, tenemos que estudiar, y tenemos que profundizar, y tenemos que ser serios y cuidadosos
con nuestras opiniones. Entonces, para resumir, me parece que desde nuestro lugar de fe, alimentar conflictos, porque parece que uno, porque cree algo en un sentido, se alinean 25 cosas sin saber qué son, pero tiene que obligatoriamente opinar de determinada manera, divide más de lo que une, genera más conflicto de lo que unión, amor, paz. Creo que tenemos que ser respetuosos con los procesos, con los tiempos, inmediatos en la acción con nuestros hermanos necesitados y más pausados en tomar posiciones para pelear con otros por cosas que ni siquiera sabemos de verdad de qué se trata. Ir más despacito en el conflicto y más rápido en llevarle ayuda de un plato de comida o a cruzar la calle al que lo necesita, a sacarlo de la droga o a decirle, hermano, estamos con vos, al que lo necesita. Y los grandes temas, bajar un poquito la cabeza y no pelear tanto y hacer lo que sabemos que hay que hacer y nuestro corazón y nuestra fe nos indica. Muchísimas gracias, Rabino. Pastora Paula. Sí, gracias ahí por los aportes. Yo me quedaba pensando también en esto de que no sabemos de todos los temas, entonces en ese sentido me parece que, bueno, en principio nuestra iglesia no está reflexionando aún respecto a la inteligencia artificial, pero sí tenemos relatos y testimonios de otros países donde se está regulando el uso de las pantallas y también tenemos testimonios de lo que vemos con nuestros pibes y nuestras pibas en las obras diacónicas de jardines y de escuelas, y la verdad es que es muy grave lo que estamos viendo. Quizás recomendar dos materiales que a mí me parecieron interesantes para pensar la temática. Uno es un documental que hizo Ofelia Fernández que se llama La felicidad, creo, y ella ubica en el tiempo histórico cuando nace el like de Facebook y qué le pasa, digamos, a nuestra generación con eso, y alerta de qué le estará pasando entonces a la gurizadita que viene después de la generación suya, ¿no? Y propone algunas pistas al final, como decir, bueno, che, necesitamos encontrarnos presencialmente, hablar del tema, problematizarlo. Y claro, yo pensaba que, y lo pienso cada domingo cuando voy al culto, ¿no? Como ir a la comunidad es exponernos, ¿no? Porque la red social en realidad como que nos deja recómodos, pero no genera ninguna memoria, digamos, ¿no? Si no me puedo quedar en el sillón mirando una película y tranca, pero lo que pasa en el encuentro con otros y con otras es lo que después también va construyendo otras cosas y edificando, ¿no? Entonces sí, me parece necesario abordar la temática, digamos, yo creo que tenemos para aportar y para reflexionar ahí desde nuestras iglesias y denominaciones, y pienso también que sí, las causas internacionales están vinculadas con lo que nos pasa en la cotidiana, que no son cosas que están desvinculadas, que cuando nos dicen eso es porque nos quieren desviar también a no pensar. Hay mucho cerco mediático en torno al sionismo, y necesitamos hablar de eso también, lo necesitamos hablar, como dice la compañera acá en su comentario, Daniela, nuestro actual presidente tiene un vínculo lamentable, la verdad, con genocidas y con extractores, y bueno, y nosotros también tenemos algo para decir desde nuestra fe, no queremos que se haga nuestro nombre, entonces me parece que hay cosas que parecen que están desvinculadas porque acontecen a cientos y miles de kilómetros, pero en realidad no lo son. Las ultraderechas se están instalando en el mundo y no están desvinculados esos movimientos. Entonces, bueno, empecemos a creer que si nos organizamos, reflexionamos, estudiamos, me parece que es importante acá la formación, podemos también dar batalla ahí en lo micro y en lo macro. Me parece que por ahí, mi aporte. Muchísimas gracias. Pastor Oscar, no sé si usted quiere decir alguna palabra más. No sé si está. No estoy segura que no lo hayamos perdido. Mientras esperamos por si vuelve a conectarse, no sé si lo perdimos. Solamente quería, bueno, agradecerles nuevamente a todos los expositores y resaltar un poco en línea con esto que mencionaban. Hay dos cosas que aparecieron en cada una de las exposiciones que tiene que ver con la idea de la compasión y de la ternura, ¿no? Hay algo ahí también de
pensar y hacer coincidir un poco también con esto que mencionaban sobre lo macro y lo micro, recién tanto Paula como Damián, bueno, cómo seguir compadeciéndonos del otro cercano y del otro lejano, ¿no? Y en ese sentido también, esto, volver a lo que decía el padre al principio, la idea de que la comunidad del amor es una comunidad de trabajo, ¿no? Muchas veces pasa que pensamos el diálogo interreligioso o el diálogo con otros como un espacio que no va a ser conflictivo, y que entonces cuando surge el conflicto, como esta idea de que pareciera que el amor solo puede ser cuando todo está bien, cuando nos llevamos bien, y el amor también es poder comprender al otro, conocer al otro, y amarlo más allá de aquellas cosas que duelen, o amarlo porque esas cosas que duelen nos van permitiendo construir comunidad. Entonces, creo que en ese sentido este espacio nos permite abrir también a pensarnos con compasión y con ternura en nuestras propias prácticas. Dicho esto, damos la palabra a Juano Torreiro, que es el director de culto de la provincia de Buenos Aires, quien ha coordinado este evento. Así que bueno, Juano, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Quería primero agradecer al Ministerio de Gobierno, a la Escuela de Gobierno, por abrirnos esta oportunidad, a la Dirección de Culto, a las Directoras Asesores para hacer este encuentro, a Damián, a Ana, por ayudarnos en la construcción de esta idea muy linda, a Alejandra también, y agradecer a los expositores. La verdad que muy lindas exposiciones, preparadas y bueno, puestos con tanto amor para hacerlas. Me quedo con mucho de las cosas que dijeron acá, me llevo muchas cosas escritas. Rescato mucho esto que Leo Varela nos hablaba de la civilización del amor, la cultura del encuentro, un poco el lema que tiene en los hogares de Cristo, que me parece muy lindo para todos, que es recibir la vida como viene. Creo que hoy necesitamos abrazar a la vida como viene, ¿no? Abrazar al otro, a la humanidad, ¿no? Y no ser una torre de Babel con soberbia. Un poco lo que decía el Fray, esto de estamos viviendo un momento difícil de deshumanización, una ola de discursos de odio, o de ejemplos de odio, o de violencia también institucional, que se está viendo a través de los medios. Entonces, las comunidades de fe tenemos una responsabilidad muy fuerte ahí de alzar la voz como profetas también, y anunciar y denunciar las cosas que pasan. Y no sacar del cuerpo tampoco al territorio, defender a las iglesias, defender al Estado, que esté un Estado presente, eficaz, porque cuando se corre el Estado sabemos que aparece el narco y otras cosas que le hacen mal a nuestro barrio, ¿no? Defender la casa común y bueno, el destino universal de los bienes que puso sobre relieve el Papa León en el último siglo, que es la doctrina social de la Iglesia, que tiene más de 135 años de historia, y que es importante resaltar que hay que defender que la Argentina es un bien para todos, ¿sí? Un bien común para todos, y eso tenemos que poner siempre por delante, también de aquellos que defienden a veces la propiedad privada, ¿no? Que tiene que estar siempre con un servicio social, si no, no tiene sentido. Agradezco también a Damián, al rabino, que trajo esta lectura hermosa de Caín y su hermano, ¿no? De dónde está tu hermano. Eso tenemos que preguntarnos siempre nosotros como personas de fe, comunidades, ¿no? Preguntarnos eso que es la empatía. Preguntarnos qué le pasa al otro. No podemos pasar por al lado de un hermano que está tirado como si nada, nos tiene que conmover, y creo que, bueno, esta es un poco la agenda social urgente que necesita la Argentina. Yo creo que la Argentina hoy está como ese hermano tirado, que tenemos que levantar, y creo que las comunidades de fe son muy importantes para eso, porque refuerzan el diálogo, el amor, la empatía, la compasión, y creo que las necesitamos. Nosotros como Estado provincial necesitamos a las comunidades de fe para ayudarnos a construir una patria fraterna, con diálogo, con escuchar al otro, porque estamos viviendo un momento muy deshumanizante y tenemos que volver a humanizar a la Argentina. Así que creo que las iglesias en ese sentido tienen un rol muy importante para ayudarnos. Y bueno, decirle también a Damián Caro, que dijo que Francisco no es de los católicos, Francisco es de todos. Eso también puedo aclararlo. Es de todos los argentinos, porque es un argentino universal que marcó la historia, y que él era una persona sumamente de diálogo interreligioso. Él trajo el diálogo interreligioso a la Argentina y él lo llevó al Vaticano y lo puso en primera línea mundial. Y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. La Argentina parió a un hombre de fe que fue universal y que ya no es de los católicos, es de todos los argentinos y argentinas.
Y como decías muy bien, Damián, hay que despertar el humanismo, ¿no? Unirnos por un bien común, a pesar de las diferencias, ¿no? Esto yo un poco lo pensaba estos días, más allá de las grietas políticas que pueden existir entre todas las personas que vivimos en este territorio bonaerense y argentino, tenemos que cerrar la grieta humana. Y eso las religiones tienen que ayudarnos, a cerrar la grieta humana. No podemos estar peleados humanamente porque pensamos diferentes. Podemos pensar diferente, pero también podemos dialogar, escucharnos y tener puntos en común, que es la humanización de la Argentina. No nos puede dar lo mismo que una persona sufra. Y bueno, agradecerle a Paula, que nos invitaba a estar formados, a buscar un Dios inclusivo, a tener una teología pública y comprometida con el pueblo, como lo hace la misa ecuménica todos los miércoles. Y agradecerle a Oscar, que nos recordaba la solidaridad que fueron las iglesias y todas las comunidades de fe en la pandemia, que fueron importantísimas para sobrellevar ese momento, que no solo repartieron las cajas de alimentos, sino también abrieron sus puertas para que la gente pueda estar. Por eso quiero sumarme y recordarles el nombre que le pusimos a este ciclo, que es Un Sendero de Esperanza. Le pusimos un nombre místico, porque nos parecía importante, porque lo necesitamos. En estos tiempos difíciles, un sendero, ¿por qué? Porque un sendero es más amplio que un camino, porque es más grande, porque tenemos que incluir a todos y nadie tiene que estar tirado en el camino. Todos adentro, todos incluidos, y caminar hacia dónde, hacia la esperanza, porque la Argentina tiene que volver a recuperar la esperanza. Y hacia ahí queremos caminar juntos y juntas hacia la esperanza. Tenemos que recuperar a la Argentina que está caída y devolverle la esperanza. Y las comunidades de fe son importantísimas para ayudarnos a recuperar la esperanza, porque son organizadores de la esperanza, constructores de la esperanza, animadores de la esperanza, anuncian la esperanza. Y eso es lo que necesitamos también como gobierno provincial, llevarle a todos no solo los bonaerenses, sino a todo el país, decirles que la Argentina es un país digno y que necesitamos recuperar la esperanza. Así que gracias. En un momento donde la gente no se escucha, donde hay haters en las redes sociales, nosotros venimos a humanizar la Argentina, a llenarnos de amor, de encuentro y de diálogo. Y eso es lo que queremos, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino también para toda la Argentina. Así que gracias por esta actividad e invitarlos a la próxima, que vamos a hablar de juventudes y fe. Así que vamos a convocar a los jóvenes. Vieron que en la última encuesta que hizo OCREAR, que es un observatorio de la UBA sobre religión, porque sabemos que no hay en Argentina un censo sobre religión, la UBA hizo el último censo y salió que los jóvenes es el sector que más personas que se alejan de la fe o están alejadas de instituciones de fe. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre los jóvenes que sí están metidos en las comunidades de fe, cómo ellos van llevando la fe y cómo también están en estos momentos difíciles llevando su mensaje de esperanza. Así que los vamos a convocar, los vamos a invitar a todos los que estuvieron y a ustedes para que también nos ayuden a convocar a todas las personas. Es abierta a todos, la actividad no es que tienen que ser todos jóvenes. Voy a llevar una palabra que me dijo una persona grande que me dijo: yo hace muchos años que soy joven. Así que todos somos jóvenes, para la próxima los vamos a convocar, pero bueno, obviamente los expositores van a ser jóvenes contando su experiencia de fe, que hay muchísimos en nuestro país. Así que bueno, nada, agradecerles de todo corazón, gracias, sigamos construyendo en este sendero la esperanza que tanto necesita la Argentina.